el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este día martes 16 de abril. Amén. Les envío un fraternal saludo desde acá, desde los estudios de Radio Fe 1460 AM. Amén. Que les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Y ya damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Vaya un abrazo, hermano, entonces para cada uno de ustedes. Y saludamos a todos aquellos que estén escuchando por la 1460M. Y también saludamos a aquellos que están, escuchando también por ahí por el Facebook. O están escuchando por la señal www.radiofe.cl. Amén. Ahí están escuchando vía online. Hoy día, hermanos, esperamos tener un tiempo de bendición que dice relación con hablar un poquito acerca de Daniel, del contexto del profeta Daniel. Me recuerdo que hace un tiempo atrás tocamos una parte de las notas del libro de Daniel y esperamos en esta oportunidad tocar una segunda parte, si el Señor lo permite, porque ustedes saben que el Señor finalmente es el que determina lo que vamos a hacer. Nosotros oramos, estudiamos, pero el Señor es el que al final el que nos mueve a compartir diversas temáticas, ¿ya? Así que nos vamos a disponer a compartir una nota acerca del libro de Daniel. Déjenos sus saludos, déjenos sus comentarios y vamos entonces de inmediato para ocupar bien nuestro tiempo. Vamos a hablar acerca del libro de Daniel en esta oportunidad. Ya vamos a hablar acerca del libro de Daniel y vamos a recordar que el nombre Daniel significa Dios es mi juez, ¿ya? Dios es mi juez. ¿Cómo en hebreo? En hebreo es Daniel, y significa Dios es mi juez. Para recapitular, podemos mencionar que hay varias personas que se llamaron Daniel en el Antiguo Testamento. Tenemos el caso de que David tuvo un hijo que también se llamó Daniel. Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Ya fue un hijo de David con Abigail. Tenemos en segundo término que hubo un sacerdote en tiempos de Nehemías que se llamó así, Daniel. Le hace Esdras 8.2 y Nehemías capítulo 10, versículo 7. Hay otro Daniel que vivió digamos en el tiempo de el profeta Jeremías, de el profeta hermano Ezequiel, y es de quién vamos a hablar entonces en esta segunda parte. Nos referimos al profeta Daniel, considerado como uno de los 4 profetas mayores, ¿ya? Cuando nosotros nos referimos a profetas mayores y profetas menores, no estamos hablando acerca de que uno de los profetas tenía más unción que otro, no, sino que se refiere a lo extenso del libro, ¿ya? El libro de Daniel fue escrito, hermano, en una época donde se estaba desatando el juicio de Dios, ¿ya? O sea, el profeta de Dios, por lo general, aparecía antes de que venía el juicio, como fue el caso de Jeremías, antes de que cayera el juicio, allá en tiempos, hermanos, de Nabucodonosor, en tiempos, hermanos, de la decadencia de Israel, en tiempos en que Nabucodonosor se estaba levantando para, hermano, conquistar gran parte de los territorios de la Mesopotamia, de lo que fue Mesopotamia, de lo que fue Sumeria, y también Nabucodonosor se enfrentó incluso hasta los egipcios. Y esto es muy significativo, hermano, porque según el relato constatado en la literatura de los babilonios dicen que le ganaron a los egipcios. Y si usted lee los registros de los egipcios en cuanto, hermano, a la batalla que tuvieron con Nabucodonosor y los babilonios, ¿sabe qué es lo que dice? Dice lo contrario, dice que ellos ganaron. ¿Por qué? Porque antiguamente, hermano, era muy frecuente que los cronistas distorsionaran la realidad y no pusieran lo que ocurrió.
Esto es muy diferente de la Biblia, porque por ejemplo, en la Biblia, sobre todo en los libros de los reyes, se va mencionando las derrotas de Israel. Por ejemplo, el libro de Josué narra que en una ocasión Josué luchó contra el reino de Ai, y se narra que perdió. Esto no era frecuente entre los paganos. Los paganos podrían haber perdido una batalla y luego escribían ganamos. Porque así, hermano, ya desde tiempos pretéritos, desde tiempos pasados, la gente ha usado, hermano, la manipulación. Una manipulación tremenda. Entonces, en ese tiempo, cuando Nabucodonosor, hermano, fue conquistando pueblos, porque Dios permitió que él se levantara para castigar, en este caso, a Israel, Dios levanta a Jeremías para advertirle que venía un juicio. No lo quisieron escuchar. Ezequiel también habló, no lo quisieron escuchar. Y ya Daniel, cuando comienza a hablar sus profecías, ya Israel había sido derrotado. Entonces, el profeta habla antes de tiempo, como en el caso de Jeremías, a tiempo, cuando todavía se puede hacer un llamado al arrepentimiento para que el juicio disminuya. También ahí habló Jeremías, también habló Ezequiel. Y ya cuando el juicio se derramó, hermano, es decir, después de tiempo, en ese caso estuvo Daniel. Daniel es el profeta, hermano, que profetiza allí en el siglo VII antes de Cristo, y resulta, hermano, que comienza a desarrollar un ministerio ya en aquel lugar en Babilonia. ¿Cuándo nace? Nace en el año 621, ¿ya? Fue, digamos, un tiempo donde venía el ocaso de Israel, donde, hermano, el juicio de Dios ya iba a comenzar a desatarse. Cuando él nace, ya va a comenzar a desatarse el juicio de Dios, gracias mi hermano, y resulta que estaba culminando, hermano, el reino del rey Josías. Entonces, después de Josías, comenzaron a suscitarse una serie de reinos difíciles, hermano, cada vez más corrompidos, cada vez más perversos, cada vez más apartados de Dios. Y finalmente, hermano, el juicio cae y uno de los deportados, entre tantos, es deportado Daniel. Daniel llega a aquel lugar entre los 15 y 17 años, llega a Babilonia, y en Babilonia, hermano, comienza a desarrollar un aprendizaje y comienza a destacarse junto a 3 de sus amigos. Dice la Biblia que él era 10 veces mejor, ya 10 veces mejor que el resto de los babilonios. Entonces, ya desde ese comienzo comienza a darse una diferencia entre Daniel y sus amigos y los babilonios, porque Daniel y sus amigos se consagraban a Dios. Daniel y sus amigos se dedicaron a lo espiritual. Estaban en la cautividad, estaban con problemas, estaban, hermanos, expatriados, estaban exiliados, eran inmigrantes, escribiendo y a la vez alejándose de los sacrificados, hermano, a los ídolos. ¿Por qué? Porque era un hombre consagrado, porque era un hombre que amaba a Dios, porque era un hombre que se dedicó a Dios aún en la adversidad. Esto también nos debe permitir a nosotros el pensar que Dios también espera de nosotros una consagración en la adversidad. Ya Dios espera de nosotros oración en la adversidad. Dios espera de nosotros esfuerzo en la adversidad. Hermano Richard, cuesta cuando hay problemas económicos, cuesta cuando hay crisis, cuesta cuando hay dificultad, cuesta, sí, pero el Dios que te llamó es el que también te va a dar las fuerzas. ¿Qué podemos decir en cuanto a Daniel? Por ejemplo, Daniel fue un funcionario público, un funcionario administrativo en 2 imperios, en el imperio babilónico y en el imperio medo-persa. Ya, o sea, hermano, culmina el imperio babilónico, es derrotado el imperio babilónico y en su lugar queda el imperio medo-persa, y de manera providencial
de manera providencial, soberana. ¿Qué es lo que ocurre? La mayoría de los funcionarios que trabajaban para el imperio babilónico, indudablemente que fueron sacados, pero de manera providencial, soberana, Dios deja a Daniel en su puesto de gobernador, de administrador, y continúa, hermano, dentro del estrato social más alto, gobernando parte de Babilonia. ¿Se da cuenta, no, hermano, cómo cae el juicio de Dios, que ya estaba profetizado, que el juicio de Dios iba a caer sobre Babilonia? Dios usó a Babilonia para castigar a Israel, pero luego Dios castigó a el mismo imperio babilónico. Se extingue, hermano, la dinastía de Nabucodonosor, pero Daniel sigue. ¿Se da cuenta? No, o sea, evidentemente que el que había puesto allí, hermano, en esa posición de honra a Daniel había sido Dios. No había sido en sí el mismo Nabucodonosor. Había sido Dios. ¿Ve? Un cambio social, un cambio político, un cambio imperial. Todos salen. ¿Por qué? Porque la nueva dinastía que conquista busca gente de confianza, y Dios hace de que Daniel caiga en gracia en una nueva administración. ¿Se da cuenta cómo Dios está presente en la vida, hermanos, de Daniel? ¿Por qué? Porque Daniel es un hombre de oración. Daniel es un hombre, hermano, de búsqueda espiritual. Daniel, hermano, se mantuvo firme, se mantuvo entregado, hermano, a las cosas del Señor. Y oiga, tuvo que soportar un hombre perverso, como fue el caso, hermano, de Nabucodonosor. Qué difícil debió de haber sido para Daniel lidiar con Nabucodonosor, un hombre prepotente, un hombre tirano, un dictador, una persona que en un principio mostró muy poco respeto por la vida. El tipo, si quería quitarle la vida a alguien, se la quitaba. Si quería arrasar con gente, la arrasaba. Si quería sacarle los ojos a alguien para castigarlo, le sacaba hasta los ojos. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios fue protegiendo a Daniel, y no lo protegió unos poquitos años, hermano. Consideremos, cuando digo que el Señor protegió a Daniel, me refiero a que Dios lo protegió de la prepotencia de Nabucodonosor. No lo protegió unos poquitos años, porque Nabucodonosor reinó, escúchelo bien usted, 43 años de edad. Imagínate tú, 43 años de edad. Fue hijo del rey Nabopolassar. Reinó en Babilonia 43 años. Y con su administración, hermano, con su reino, tirano, déspota, perverso, maquiavélico, pero el hombre sí, como estadista, como militar, fue un tipo que hizo crecer el reino babilónico hasta convertirlo en un imperio. Ahora, ¿qué es lo que usó él mucho? Él usó, hermano, la prepotencia, hermano, él utilizó la irreverencia, él utilizó la violencia. Entonces él intimidaba a los reinos derrotados. Nabucodonosor, hermano, fue uno de los que levantó más cultos paganos en Babilonia, a tal punto, hermano, que muchos consideran, hermano, que él fue el artífice de 30 templos, o por lo menos él permitió que estuviesen erigidos 30 templos a dioses paganos, entre los que sobresalía Marduk y Shin. Entonces, es impresionante, hermano, que Dios haya protegido en este escenario, hermano, tanto cuando él estaba bajo el imperio babilónico, como cuando estuvo en la administración del imperio medo-persa. O sea, se da cuenta cómo Dios protegía a Daniel. Y piense usted que había una idolatría, pero tremenda, en Babilonia. Por ejemplo, el dios principal era Marduk. También era llamado Bel, Marduk o Bel. Marduk o Bel era otro nombre en otro idioma de el falso dios que adoraban en Canaán, llamado Baal. ¿Se dan cuenta? O sea,
Entre la cultura cananea se le llamaba Baal. Entre la cultura babilónica, a ese mismo falso dios se le llamaba Marduk Obel. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, Marduk Obel eran el mismo ídolo, el mismo falso dios, y que indudablemente detrás de este falso dios, hermano, había toda una actividad demoníaca, porque los demonios incentivan estos falsos cultos. Ya, por ejemplo, cuando alguien ve un mono de Buda, no puede pensar simplemente, ya es una escultura. Claro, la escultura es un ídolo y nada más. El asunto es, ¿qué hay detrás del culto a Buda? ¿Qué hay detrás de esa estatua? Claro, la estatuilla, el ídolo de bronce, el ídolo de yeso, el ídolo de madera, es solo un ídolo. El punto es ¿qué rodea ese ídolo? ¿Y qué es lo que rodea a ese ídolo? Un culto. Y ahí uno se pregunta, ¿quién está detrás de este culto? Y allí llegamos a la respuesta. Está Satanás, están los demonios. ¿Qué hay detrás del culto a Baal, a Será, hermano, a Marduk? ¿Qué hay detrás del culto incluso a la falsa María de la Iglesia Católica? Hay potestades, hay espíritus inmundos que trabajan en la idolatría. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Bel era el falso dios de la atmósfera inferior y de la tierra seca. De hecho, los cananeos a Baal, que es el mismo Marduk, que es el mismo Bel, que adoraban los babilonios allá en Babilonia, era considerado entre los cananeos como el dios de la prosperidad. ¿Les suena parecido, no? ¿Por qué? Porque los cananeos y los babilonios lo invocaban para que Baal, Bel o Marduk, que es lo mismo, es el mismo falso dios, para que les enviara lluvia, para que les fertilizara la tierra, para que les trajera en definitiva, para que les trajera la prosperidad. ¿Se da cuenta? O sea, para ellos, para los babilónicos, en este caso, Marduk o Baal o Bel era para ellos el dios de la prosperidad. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, cuando de repente vemos al movimiento de la prosperidad que solo busca a Dios por fines económicos, que solo busca a Dios por llenarse los bolsillos, que solo busca a Dios por un tema carnal, terrenal, en realidad ellos no están sirviendo al Dios de la Biblia. Ellos le llaman Jehová, pero en realidad ellos están adorando no a Jehová, no al Padre, no al Hijo, no al Espíritu Santo, sino que ellos están siguiendo el culto a Baal, porque Baal es el Dios de la prosperidad, porque Bel es el Dios de la prosperidad, porque Marduk para los babilonios era el Dios de la prosperidad. Entonces, cuando había crisis económica, cuando había dificultades, ellos invocaban al falso dios Marduk o Baal. Oye, y estaba lleno de templos. Por doquier habían templos, hermanos, dedicados a Marduk, porque ellos decían, Marduk nos va a dar una bendición económica. Marduk nos va a dar una prosperidad. Marduk nos va a dar una bendición material. Miren qué es lo que dice ya el profeta Isaías. Para el tiempo del profeta Isaías ya se adoraba al falso dios Bel, que es lo mismo que decir Baal para los babilonios. Isaías capítulo 46 versículo 1. Se postró Bel, se abatió Nebo. Qué tremendo. Se abatió Nebo. ¿Quién era Nebo? Nebo era el hijo de Bel. Dentro de la mitología babilónica, Marduk o Bel tenían un hijo, y el hijo, ¿cómo se llamaba? Nebo. Y aquí Isaías, miren lo que dice por el Espíritu.
Se postró Bel, es decir, se postró el falso dios babilónico. Se abatió Nebo, se abatió el hijo de ese falso, digamos, dios babilónico, porque en realidad ambos son falsos. Y mira lo que dice luego: sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sus animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. ¡Qué tremendo! Entonces aquí vemos, hermano, en la escritura, como ya en tiempos de Isaías, estamos hablando de mucho tiempo antes, por lo menos, unos 100 años antes de Daniel, Isaías estaba profetizando y diciendo, hermano, que estos ídolos eran en realidad ídolos de madera, de talla, eran esculturas, y que eran dioses que no tenían poder. Y si había un poder que actuaba en ellos, indudablemente era porque habían demonios detrás, hermano, de esos falsos cultos. Mire, aquí está la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo traduce. Isaías 46:1. Bel y Nebo, los dioses de Babilonia, se inclinan cuando los bajan al suelo. Se los llevan en carretas tiradas por bueyes. Los pobres animales se tambalean por el peso. Tanto los ídolos como sus dueños se doblegan. Los dioses no pueden proteger a la gente, y la gente no puede proteger a los dioses. Juntos van al cautiverio. Escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel. Los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. ¡Qué tremendo, hermano! O sea, aquí el Dios de Israel, hermano, le estaba explicando a los judíos de que si ellos eran fieles a Él, Dios los iba a proteger. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que los judíos, desde Isaías hasta Nabucodonosor, en vez de haberse vuelto fieles a Dios, comenzaron a adorar esos dioses que Isaías había dicho por el Espíritu que eran simplemente ídolos, que estaban parados, que realmente los bajaban, los ponían en una carreta, los depositaban allí, es decir, no tenían ningún poder en sí mismo. Y el poder que hubiesen podido tener, por ejemplo, al invocarles algunos de los falsos sacerdotes, iba a ser una demostración de algún espíritu inmundo que trabajaba en ese culto. Pero en sí, esos ídolos de yeso no tenían ningún poder. ¡Qué tremendo, hermano! Y mire, en vez de haber escuchado a Isaías, lamentablemente el pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios. No dejó la idolatría, no dejó, hermano, el paganismo, no dejó, hermano, la indiferencia a Dios. Dios les dice que Él es el soberano, que Él es el omnipotente, que Él es el todopoderoso. Pero ellos, hermano, lamentablemente siguieron caminando en dirección hacia la rebelión, hacia la anarquía, hacia la subversión, hacia la desobediencia. Y resulta que finalmente Dios permite que caigan en manos de los babilonios. Pero se da cuenta cómo Dios protege, cómo Dios cuida, cómo Dios guarda, hermano, en este caso a Daniel, cómo Dios lo guarda en ese escenario de idolatría. Dios lo guarda en ese escenario de paganismo. Dios lo guarda. Entonces, yo meditaba en esto, hermano, en cómo, por ejemplo, cuando meditamos acerca de hermanos que realmente llegan a trabajar a algún lugar. En el lugar, por ejemplo, hay un tipo de pecado, hay gente borracha, hay gente, hermano, promiscua, hay personas entregadas, por ejemplo, a la lascivia, hay pecados que están imperando en ese lugar,
Ya hay gente que cede a eso. Hay gente que cede a esa tentativa. Hay gente que cede a aquello. Pero Daniel, imagínense usted, Daniel en medio de todo este paganismo, nos vemos de repente a Daniel como diciendo, chuta, que está fuerte la prueba, está difícil la prueba, así que cedí. No, vemos a un Daniel, hermano, en medio de diferentes templos, hermano, a dioses paganos, y allí está Daniel. Por ejemplo, otro comentarista que se llama Quitín Silva, miren lo que dice con respecto a Babilonia. Babilonia era una ciudad altamente religiosa, habiendo los arqueólogos descubierto entre sus ruinas muchos objetos religiosos. Se estima que en esta ciudad había unos 53 templos y 180 altares dedicados a la diosa Ishtar, es decir, la diosa luna. O sea, aparte de la cantidad de templos dedicados a Marduk, es decir, a Bel, que es el mismo dios Baal, falso dios de los cananeos, aparte de eso, saque la cuenta usted que habían 180 altares dedicados a la falsa diosa de la luna llamada Ishtar. ¿Se da cuenta, no? Oye, qué tremendo, hermano. Y súmele también a usted de que incluso había también cultos a Shin, que es otro dios. Y en medio de toda esa idolatría, en medio de toda esa corrupción, en medio de todo ese paganismo, Daniel trata de guardarse para Dios, se esfuerza. Entonces, hay muchas personas, hermano, que de repente caen y van cayendo frecuentemente, porque en realidad lo que falta allí, faltan convicciones, falta, hermano, dedicación, falta oración, falta ayuno, falta consagración. Oye, cuando le ofrecen la comida a Daniel, ¿qué es lo que dice Daniel? Daniel no dice, oh, qué bueno, tremendo banquete que me están ofreciendo, qué bendición, hace tiempo que quería comerme algo rico. Daniel era de la nobleza. Daniel podría haber dicho, bueno, yo siempre fui aristócrata, yo pertenecía a la nobleza judía, entonces qué bueno que me están poniendo estos alimentos en la mesa. No, Daniel entiende que detrás de eso hay una corrupción. Detrás de eso hay una contaminación. Detrás de eso hay algo que lo va a corromper, que lo va a apartar de Dios. Daniel capítulo 1 versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, en la mente de Daniel estaba el sentimiento de la santidad, de la santificación, de la consagración. El diccionario de la Biblia, hermano, publicado por Ausejo, profesor de Sagrada Escritura, él dice lo siguiente: las muchas inscripciones de Nabucodonosor hablan casi exclusivamente de sus construcciones religiosas o profanas en Babilonia y otras ciudades. Página 1318. O sea, lo que Ausejo está comentando aquí es que, así como lo que comenta Quitín, es que Babilonia era, hermano, un reino sumamente religioso, pagano, pero religioso, mucha religiosidad, mucha idolatría, muchas cosas que generaban la superstición. Y mira Daniel, porque Daniel no solo no se dejó contaminar con la comida del rey. ¿Por qué? Primero Daniel dijo, no, esto está sacrificado probablemente a Marduk, esto está sacrificado probablemente a Bel, esto está sacrificado probablemente a Shin, esto está probablemente sacrificado o dedicado a algún dios pagano, esto debe estar sacrificado a los ídolos, esto puede estar sacrificado a los demonios. Entonces yo no me voy a contaminar con esto. ¿Por qué? Porque hay una convicción, porque había una convicción en él. Ahora, Daniel no solo evitó comer eso, sino que Daniel evitó contaminarse de la cultura.
A esto le vamos a llamar la cultura religiosa de Babilonia. ¡Qué tremendo, hermano! Increíble, hermano. De repente somos tan débiles, hermano, cedemos tan rápido a la corrupción, cedemos tan rápido a la contaminación. Una canción del mundo y de repente hay gente que empieza a mover los dedos. Una canción del mundo y de repente hay gente que no se da ni cuenta y comienza a mover el pie. O empieza a moverse para allá, para acá. Una canción que a él le gustaba, que a ella le gustaba. Cualquier cosa, cualquier comida corrupta van y se la comen. Saben que esa comida tal vez tuvo alguna dedicación a algún falso dios, pero comen. O de repente se ponen a decir talla en doble sentido, van y entran también. Y se ponen ellos a decir talla en doble sentido. En cambio, en el caso de Daniel, es un hombre que no quiere contaminarse, pero no en el sentir del fariseísmo, porque el fariseo decía, me voy a lavar las manos. Me voy a lavar las manos. ¿Por qué? Porque hay contaminación, porque hay corrupción, porque esto dice la tradición, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, Daniel no se quiere, digamos, apartar de la contaminación porque sea una persona timorata, porque ande psicoseado, porque, digamos, o porque sea orgulloso, porque sea soberbio, porque quiere mostrarle a todo que él es espiritual, que él es santo. No, sino que él quiere guardarse porque él ama a Dios, porque él quiere estar en santidad para tener comunión con Dios. ¿Se da cuenta? No, hay gente, por ejemplo, ya, mire, mencionemos, por ejemplo, el caso de los Amish. No sé cuántos de ustedes conocen, hermano, a los Amish. ¿Cuántos conocen a los Amish? Este movimiento que nace de los anabaptistas. Y los Amish, hermano, usted los ve, no usan celular, no usan nada que tenga tecnología, no usan computador, no usan ni vehículo, andan en carreta hasta el día de hoy. En los Estados Unidos, en sectores de Holanda, ellos, hermano, andan como alejados de la tecnología porque no se quieren contaminar, dicen ellos. Pero en realidad no se ve, por ejemplo, amor por la palabra en ellos. No se ve que estén, por ejemplo, ayunando con frecuencia. No se les ve predicando en las calles. Sino que es un apartarse, es evitar la contaminación, pero desde una perspectiva religiosa. Entonces, no, aquí Daniel, no es que él no quiere contaminarse, corromperse por un tema, digamos, religioso. No es porque él quiere considerarse más espiritual que los demás, sino que él se quiere mantener, hermano, sin contaminación porque ama a Dios. Entonces, en este día, hermano, yo quiero que nosotros podamos meditar hasta qué punto a nosotros nos importa estar de acuerdo al estado que Dios nos pide para consagrarnos a Él. Es cierto que Dios es misericordioso. Es cierto que Dios perdona, es cierto que Dios, hermano, levanta, pero también Dios nos pide un estado de consagración para tener comunión con Él. ¿Queremos tener comunión con Dios? ¿Nos importa tener comunión con Dios? ¿Nos importa andar en el Espíritu? ¿Nos importa consagrarnos para Dios? Es realmente para nosotros importante el no contaminarnos. Ese es Daniel. Hay una contaminación en el palacio, hay una dedicación al politeísmo, la cultura babilónica entregada pero fuertemente al paganismo. Cualquiera hubiera cedido, cualquiera, hermano, se hubiese dado licencias. Pero Daniel es el hombre que quiere mantenerse en consagración. ¿Por qué? ¿Porque es religioso? No. ¿Por qué? Porque quiere tener una cultura. Un día yo escuchaba a unos Amish y también estaba pensando en este otro movimiento que se me fue el nombre, menonita, de Menocimos. Los menonitas vienen de un líder que se llama Menocimos. Y ellos, hermanos, simplemente tienen un estilo de vida alejado de cierta tecnología, pero por cultura, no es por convicción. No, aquí, en el caso de Daniel,
Había una convicción, Quiero consagrarme a Dios, quiero buscar de Dios, quiero consagrarme a Dios. Mira qué es lo que dice la versión, hermano, la versión Castilian, una versión española muy antigua. Daniel decidió en su interior, o sea, había una convicción espiritual, no contaminarse con los manjares del rey. Oye, eran manjares, hermano, no era cualquier cosa, ni con el vino de su mesa. Y por eso pidió al jefe de los eunucos que le dispensara, oye, qué tremendo, voy a leer de nuevo acá. Y por eso pidió al jefe de los eunucos que le dispensara de la contaminación. Es decir, le dijo, no, yo de verdad que yo no voy a comer eso. Porque eso fue dedicado a los demonios, eso fue dedicado a los ídolos. O sea, eso no tiene nada que ver con Dios. En la versión Jerusalén del año 1976 dice Daniel que tenía el propósito de no mancharse compartiendo los manjares del rey. ¿Ve? Mire cómo traduce. No mancharse, no contaminarse. Entonces, ¿por qué tuvo esta convicción Daniel? Porque Daniel quería servir a Dios. Y él sabía que el Dios que él estaba sirviendo era el Dios santo, era el Dios poderoso, era el Dios glorioso, era el Dios majestuoso, era el Dios bendito, era el Dios, hermano, que solo por misericordia nos permite tener acceso a Él. ¿Se da cuenta? Y ahora nosotros tenemos a Cristo. Entonces, no, deberíamos no mantenernos, no mantenernos en tener como licencias. ¿Se da cuenta que realmente nos damos ciertas licencias? Entonces hay veces que de repente uno dice, ay, pero es que la sangre de Cristo me lava de todo pecado. Es verdad, pero podemos estar jugando con eso. Podemos decir, total, la sangre de Cristo me lava y me limpia de todo pecado, así que eso que todavía no peco, eso que todavía no realizo como pecado, a ver, lo voy a hacer, y total, después me lavo con la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo no es para eso. La sangre de Cristo es para que nos lavemos, pero cuando pecamos, no voluntariamente, no premeditadamente. Ahora, si alguien pecó premeditadamente y realmente se arrepintió luego, evidentemente que Dios lo lava, lo limpia. Pero no podemos jugar con esto, porque si vemos en el caso de Daniel siempre entendió que uno de los requisitos para tener comunión con Dios era estar teniendo una vida dedicada a Dios, consagrada a Dios, sin contaminación. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, podemos mirar, hermano, mayoritariamente la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cómo vemos al Señor orando, cómo vemos al Señor consagrándose, cómo vemos al Señor cumpliendo la voluntad del Padre. Jesús dijo, hermano, que Él venía a cumplir la voluntad de su Padre. Jesús constantemente dijo, y esto que yo hablo, lo hablo porque me lo dijo mi Padre. ¿Se da cuenta? No, esto lo voy a hacer porque el Padre me envió. O sea, en Cristo hubo una vida de santidad. En el Señor Jesucristo, bendito por los siglos, nuestro Mesías, en el Señor Jesucristo hubo una vida de consagración y de obediencia. De consagración y de obediencia. Y vemos en la vida de Daniel a un hombre que evidentemente en una escala mucho menor en relación al Señor Jesús, porque el Señor Jesucristo es perfecto, 100% perfecto, pero Daniel desde su amor a Dios trató de consagrarse y de vivir una vida de obediencia. Imagínense, ¿se acuerdan que hablamos del contexto? Hablamos cómo era la corrupción en Babilonia. Citamos a Quitín, citamos a Ausejo, citamos a otros, digamos, historiadores, escritores. Y la corrupción que había en ese lugar era verdaderamente impresionante. Y aún en ese contexto, ¿qué es lo que hace, hermano?
Daniel se consagra a Dios. Mira lo que dice, hermano, el comentario bíblico Moody, ya al Antiguo Testamento. Él dice: se contrasta la potencia de los ídolos paganos con la omnipotencia de Jehová. Es decir, aquí, en este caso, el comentario bíblico Moody está hablando que Isaías, unos 100 años antes de Daniel, ya Isaías comprendía, hermano, quién era Dios. Dios era omnipotente. Dios era omnipotente. Entonces, la persona, al acercarse a Dios, no puede pensar que Dios es frágil, que Dios es pequeño, que Dios es débil. No. En el caso de Daniel, él comprendió la santidad de Dios, la majestad de Dios, comprendió los atributos de Dios. Entonces, él comprendió que a Dios había que acercársele de la manera apropiada. ¡Qué tremendo, hermano! Por lo tanto, mis amados, la convicción de Daniel no fue solamente una convicción, digamos, en un momento solamente, no. Fue una convicción que lo llevó a hablar con el eunuco. Ahora, el eunuco podría haberle dicho: mira, ¿sabéis qué? Tú tenías estas convicciones, tú tienes tu creencia, pero allá tú, porque aquí hay normas, hay reglas. Tú sabes que tú eres parte de los cautivos. Tú sabes que tú eres parte del pueblo derrotado. Entonces aquí tú te vas a someter, o simplemente te van a mandar a una cárcel, o te van a torturar. Pero ¿sabe qué? Dios vio el amor de Daniel hacia él. Dios vio el deseo de Daniel de consagrarse. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios lo socorrió. ¿Cómo lo socorrió? Dios tocó el corazón del eunuco. Mira lo que dice: y puso Dios a Daniel en gracia. ¿Quién lo hizo? Y puso Dios a Daniel en gracia. ¿Quién lo puso? Dios. O sea, Dios hizo que Daniel cayese en gracia. Oye, qué tremenda palabra, hermano. Daniel ya no podía hacer nada, hermano. Daniel ya no tenía la opción, hermano, de hablar con Nabucodonosor. Él no podría haberle dicho a Nabucodonosor: mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos convicciones judías firmes, basadas en la Torá, y yo quiero que tú no nos obligue a comer esto. No, ellos no tenían acceso a Nabucodonosor. Pero Dios le da la valentía a Daniel para hablarle. Mira qué lindo, le dio valentía para hablarle a el eunuco, hermano. Y el eunuco es tocado por Dios, porque cuando Dios quiere ayudarte, cuando Dios quiere abrirte una puerta, Dios puede tocar hasta un no cristiano, hermano. En este caso tocó a este eunuco. No era cristiano, no era judío, no era temeroso de Dios, pero Dios lo tocó. Oye, qué tremendo, hermano. Y puso Dios. No fue un accidente, no fue algo circunstancial, fue una obra de Dios en el pagano. Amados, ¿necesitas que Dios toque a un pagano? ¿Necesitas que Dios toque a un inconverso? ¿Necesitas que Dios toque a tu jefe? ¿Necesitas que Dios toque a una persona que no conoce a Dios para que te abra una puerta, para que te permita, por ejemplo, servir a Dios con más libertad? Comienza a orar, pídele a Dios con humildad, por supuesto, con humillación, por supuesto. Pidámosle a Dios en amor, y no te olvides que Dios es tu Padre. Dios es tu Padre. Cuando Jesús nos enseña a orar en la palabra, cuando el Mesías nos enseña a orar, nos dice, y cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro. Jesús no solamente nos dijo: y cuando oren Dios nuestro. No, Jesús nos hace entender que nosotros tenemos una familiaridad con el dueño del universo. Tenemos una relación. Oh, qué lindo. Por eso le podemos decir Padre. Padre, Padre nuestro. Hoy hay una familiaridad. ¿Y qué indica esto? Si Él es Padre, si yo me dirijo y le digo a Dios Padre, ¿qué significa eso? Que yo me estoy identificando como hijo. Como hijo. Entonces pídele a Dios, dile: Padre, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toque a esos
eunucos, a esos impíos, a esas personas que no le conocen. Usted toque el corazón cuando yo le hable algo, cuando yo le pida algo, tóquelo. Oh, qué tremendo, hermano. Yo no sé cuántos pueden decir amén. ¿Cuántos creen que Dios puede tocar? Puede despertar el afecto, digamos, hacia ti por parte de un pagano, en el sentido de, por ejemplo, permitirte que tú puedas ir a la iglesia, que tú puedas tener un trabajo con un horario que te permita buscar de Dios. Dios puede hacerlo. Qué tremendo, hermano. Y puso Dios a Daniel en gracia. Oye, ¿cómo lo hace Dios? En medio de una sociedad corrompida, en medio de una sociedad religiosa, politeísta, pagana, en medio de una sociedad, hermano, que tenía miles de dioses, hermanos, cientos de dioses corruptos, ídolos falsos, en medio de una alimentación, hermanos, muy distinta a la alimentación de los judíos, Dios protege a su siervo, Dios guarda a su siervo, Dios cuida a su siervo, Dios hace que personas no judías lo miren con buenos ojos. Pero, ¿qué pasó con Daniel? Daniel era un hombre que se consagraba a Dios. Entonces queremos que Dios toque a paganos para que no nos hagan la guerra, para que no nos impidan servir bien a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a consagrarnos. Qué tremendo, hermano. Se nos fue el tiempo. Ya podríamos haber conversado muchas cosas más. Y dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Eunucos. ¿Ve? Dios lo tocó. ¿Cree usted que Dios puede tocar a alguien? Cuando usted va a ir a hacer un trámite, vaya en el nombre del Señor, consagrado, así como Daniel. Conságrese a Dios y usted diga: voy a hacer este trámite, pero voy a orar. Voy a orar. Aquí están estos papeles, los voy a ungir. Los voy a ungir. Señor, voy a presentar estos papeles. Necesito esta ayuda. Necesito que tal trámite avance rápido o a mi favor. Señor, toque a ese funcionario. Dios mío, yo me estoy apartando para usted. Yo necesito que usted me ayude en esto. Usted no está obligado a ayudarme, pero usted es tan amoroso, usted es tan bondadoso, usted es tan misericordioso que usted me puede ayudar. Toque a ese pagano. Haga que ese pagano sea tocado por usted de tal manera que no sean un obstáculo para mi anhelo de servirle. Oh Señor, tengo este problema, esta dificultad. Ábrame usted las puertas para yo resolverlas. Qué lindo, hermano. Qué maravillosa es la palabra. Se nos fue el tiempo. Vamos a ver si alcanzamos a leer algunos comentarios. Gracias a todos aquellos que participaron de esta interesante temática. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a ver aquí, nuestra hermana Lucía nos comenta aquí, nos dice: saludos desde Perú, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Lucía, Dios bendiga a su esposo, Dios les bendiga enormemente. Y también, bueno, agradecemos al Señor por esa ofrenda también que nos llegó hoy día. Muchas gracias, mis amados hermanos, gracias por esa ofrenda que llegó. ¿Cómo? Ya, vamos a leerlo aquí, a ver. Qué tremendo. Vamos a tratar de leer los comentarios rápidamente. Amén. Nuestra hermana Marta dice: sí, amén, amén. Ay, santo, nos dice nuestra hermana. Nuestro hermano Silvio nos dice: gracias Dios por tus palabras. Qué lindo. Qué lindo. Nuestra hermana Belina nos dice: muchos saludos, hermano Richard, Riquelme y su linda familia. Nuestro Señor lo esté usando grandemente. Gracias. Muchas gracias. Amén. Mira, ahí nos comenta nuestro pastor Hugo Albornoz, nos dice: gloria a Dios por su palabra. Gracias, pastor. Un abrazo. Que Dios me lo rebendiga. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos altos comentarios, se nos fue el tiempo. Nuestro hermano Jaime, Dios bendiga a nuestro hermano Jaime desde San Pedro de la Paz. Saludamos a toda la sintonía de Doctrina Apostólica. Bendiciones, mi hermano Richard Riquelme. Gracias, mi hermano Jaime. Nuestro hermano Iván nos dice: muy buenas tardes, mi amado hermano Richard, que el Señor le use poderosamente en la enseñanza de esta hermosa tarde, en este maravilloso programa radial Doctrina Apostólica, como una de los espejos. Gracias, mi hermano Loni, también por
por saludarnos. Ahí nos dice que estamos enlazados con la radio Adonai 94.3. Ya, oiga, qué tremenda bendición. A ver qué tenemos acá. Nuestra hermana Nelly nos dice: Dios lo bendiga, mi hermano Richard, muy buena enseñanza. Dios nos ayude, amén, nos ayude a mantenernos en consagración a Dios en medio de una sociedad corrupta. Y si hacemos eso, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a ir tocando incluso hasta los paganos. Qué lindo, hermano. Nuestra hermana Marta nos dice: ¿qué pues pecaremos porque estamos en la gracia? En ninguna manera, dijo el apóstol Pablo. Excelente, excelente. Nuestro hermano Iván nos dice, Daniel tenía la fuerte convicción de consagrarse al Dios Todopoderoso, por eso no quiso contaminarse con la comida del rey, porque esa comida estaba dedicada a los demonios. Exactamente, el hombre amaba a Dios, el hombre amaba al Señor. Amén. Así que muchas gracias por este hermoso tiempo. Dios les bendiga enormemente a todos los que estuvieron en sintonía. Y gracias le enviamos entonces a nuestra hermana Lucía y a su esposito. No me acuerdo cómo se pronuncia, porque es bien difícil la pronunciación del nombre del hermano. Jaro, debe ser Jaro. Porque aquí sale OHM Sibel Jaro. Ya, Dios bendiga a nuestro hermano Jaro. Dios bendiga a su esposa, nuestra hermana Lucía. Gracias por esa ofrenda que nos enviaron del Perú, que nos ayuda mucho para cumplir nuestra vocación en Cristo. Gracias, mi hermano William. Gracias por este tiempo que también nos colabora ahí en los mandos técnicos. Y nos despedimos con un Maranata. El Señor viene. Netzach tishtoche